Contanos, si querés empezar, ¿por qué camino llegaste vos a Bitcoin? Quizás eso nos lleve también a tus intereses principales. Bueno, yo a Bitcoin entro alrededor del año 2013, que bueno, en ese momento contaba con 14 años solamente, pero 2013, o sea, ya sos un veterano. Bueno, 2013 que empecé a seguir el proyecto, a interiorizarme, quizás no entendiendo profundamente la parte técnica o el significado de fondo que tenía la idea de una moneda como Bitcoin, pero sí también tratando de averiguar lo que más podía, tratando de conseguir algún Satoshi en algún faucet, como para... Sí, a ver, la idea era probar. O sea, en ese momento quizás no entendía, pero podía intuir, o sea, algo me decía, no sé si era porque quizás no tenía ese concepto del sistema financiero tan formado a esa edad, que era algo interesante, que era algo diferente que no se había propuesto antes. Notabas que a tu alrededor algo no estaba bien también, ¿no? Digamos, viviendo en Argentina. Siempre se intuye eso, pero es un sentimiento con el que uno se acostumbra a vivir. Entonces, no lo descartaría, pero tampoco diría que fue una cosa clave a la hora de fijarme la mirada en Bitcoin, en las criptomonedas. A medida que bueno, voy creciendo y voy desarrollando por ahí un interés por las cosas técnicas y la informática, obviamente vuelvo a Bitcoin, pero esta vez a volcarme a lo que es el estudio de cómo funciona, qué implicaciones tiene, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son las limitaciones que tiene. Y en definitiva, bueno, termino comprando mi primera cantidad significativa en el año 2018. En ese momento compré Bitcoin BTC. A mí lo que me llamó la atención era que, bueno, en ese momento se había... O sea, después del fork. Fue exactamente... Fue después del fork, exactamente. Yo personalmente había entendido que había alguna especie de movimiento raro, algo que había ocurrido en la red, pero bueno, quizás al no estar tan involucrado, no estar metido en la comunidad, no participar, la barrera idiomática fue una cuestión que bueno, por ahí en ese momento era más fuerte que ahora. No estaba muy enterado de lo que pasaba. Por eso entré por lo que entra todo el mundo, que es Bitcoin BTC. Bueno, yo en ese momento experimenté con la idea original de Bitcoin. Para mí Bitcoin siempre había sido lo que dice el título del white paper, Peer-to-Peer Electronic Cash. O sea, efectivo digital. Más claro, imposible. No. O sea, era eso o nada. Era lo que yo había buscado y lo que a mí me mantenía en esa comunidad. Después de comprar y poder experimentar por mí mismo las míticas hoy en día transacciones con una comisión de un Satoshi por byte en Bitcoin BTC, increíblemente se confirmaron al bloque. Bueno, yo entendía quizás en ese momento que eso servía. Entonces empecé una campaña de promoción acá, con algunos locales a pequeña escala, ¿no? En mi barrio. A partir de ahí, ya con un poco más de apoyo de parte de la comunidad, hice algunas actividades de promoción, pero lo que a mí me llama la atención era cierto relato o cierta mentalidad que había en las personas que promovían la idea de Bitcoin BTC que a mí no me cerraba del todo, porque yo lo sentía un poco en disonancia con lo que había propuesto Satoshi, lo que uno podía llegar a leer o entender de lo que era la idea original de Bitcoin. Cometiste el error de usar tu propia mente. No, es un pecado imperdonable. ¿Cómo vas a pensar distinto a lo que... Uno piensa que por ahí dentro de la comunidad Bitcoin eso no corre. Pero el pensamiento es uniforme, eso es completamente claro. Y yo lo experimenté, de hecho, cuando hice mi primer cuestionamiento sobre las tarifas, en ese momento había habido una especie de revuelo en el precio, obviamente las transacciones explotan, y yo me había quedado sin poder hacer transacciones con los bitcoins que yo había comprado. Lo comenté y dije, en este momento las transacciones son muy altas, Bitcoin a mí me excluye. Yo no vivo en un país de primer mundo, con lo cual era un problema tener que pagar $8 cada vez que quería mover la cantidad que, si bien en ese momento no es significativa para algunos inversores, para mí lo era, pero esas tarifas a mí me implicaban un gasto enorme. Entonces, perdón, y si estás en España y tenés que gastar $5, pagar $8 de fee, tampoco es muy atractivo. No importa si estás en el primero, el segundo o el tercer mundo. De ninguna manera cierro. Por causa de este proyecto que había iniciado, me contacta una periodista de la página bitcoin.com en la sección de noticias que se había interesado en el proyecto porque veía en eso como una especie de adopción desde el nivel más bajo, que es de la adopción del individuo a las comunidades. Una opción no institucional, sino orgánica. Le había interesado eso y a partir de ahí ingreso en lo que es la tan
por decirlo de alguna manera, cuestionada comunidad de Bitcoin Cash. Claro, porque Bitcoin.com evidentemente tiene una relación quizás muy, muy fuerte con esta moneda. Entonces, bueno, empiezo a investigar a ver qué onda. Yo hasta ese momento no entendía quizás el concepto del fork. Creía que muchos de los problemas de escalabilidad que tenía Bitcoin se podían llegar a resolver con las herramientas que hoy en día se siguen repitiendo y bueno, que cuando no aparecen otros... Digamos, fuera de la cadena de bloques. Exactamente, todo segundas capas, todo a través de intermediarios. Bueno, la primera vez que me dieron una propina en Bitcoin Cash por un comentario que había hecho, me di cuenta que eso estaba funcionando mucho mejor que lo que yo venía usando. Eventualmente fue un proceso. A ver, no es una conversión religiosa, pero sí es una conversión por ahí de decir, bueno, esto es lo que yo quiero promover a partir de ahora. Y es, si bien quizás a mí me interesa todavía la parte técnica, sigo muchos proyectos, Bitcoin Cash es la única moneda que está hoy en día promoviendo, o sea, que tiene la posibilidad de llegar a presentar alguna amenaza para las injusticias financieras en las que vivimos hoy en día. No solamente en mi país, sino en todo el mundo, quizás. O sea que finalmente te termina interesando como tecnología, como medio para recuperar libertades económicas y bueno, quizás también como inversión, o sea... Sí, totalmente. Personalmente la inversión es lo de menos, quizás. Siempre me interesó la parte técnica. O sea, siempre dije, y lo voy a seguir sosteniendo, que para mí Bitcoin vale más que el precio, porque, bueno, uno de los problemas que yo detectaba en la comunidad de BTC era que la moneda favorita de ellos no era el Bitcoin, era el dólar. Ellos estaban constantemente persiguiendo el precio del dólar. Y bueno, la mentalidad del especulando hobby, con que otros especuladores especulen con que otros especuladores vienen atrás, ¿no? Eso a mí no me va. Desgraciadamente para ellos, a mí no me compra. Bueno, eventualmente decidí perseguir este sueño de promover la idea de Satoshi, un dinero que pudiera usar cualquiera y que realmente cuando uno lo investiga y bueno, conociendo gente que trabaja en el ámbito, ve que quizás los problemas que la gente de BTC plantea como problemas de escalabilidad en BCH se solucionan extremadamente fácil, que muchas de las cosas que se dicen desgraciadamente son mentiras y forman parte de un relato que tiene un origen en un interés del sistema actual en no dejar que una moneda como Bitcoin llegue a las masas, porque una vez que eso pase, ya está, es inevitable el colapso actual y el paso a una nueva... ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Porque, a ver, yo viví ese proceso, yo lo padecí en carne propia y no me cabe la menor duda de que hay una intención. ¿Vos llegaste a esta conclusión, digamos, leyendo, experimentando una reacción, en tu opinión, irracional? ¿Cómo es que llegaste a la conclusión de que hay un plan... Y suena medio conspiranoico lo que voy a decir, pero a veces las conspiraciones son reales, ¿sí? Para frenar a Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto? Principalmente porque yo antes de tener una cuenta bancaria tuve Bitcoin. Cuando tuve que tener una cuenta bancaria me di cuenta de lo desactualizado que era el sistema. Era mucho más fácil usar cualquier criptomoneda antes que una cuenta bancaria. Y me di cuenta que el sistema actual no está pensado para ser un reemplazo del efectivo digital, sino que en definitiva está armado encima como una especie de parche digital para tratar de suplir la necesidad que tiene la gente de hacer transacciones que sean rápidas y fáciles, pero no de una forma descentralizada, no de una forma segura, no de una forma en la que las personas puedan confiar, sino que mantienen un sistema económico que quizás beneficie a unos pocos. Entonces, bueno, obviamente hubo un proceso no solamente de investigar sobre Bitcoin Cash, sino sobre teorías económicas, claro. Pero bueno, más allá de eso, independientemente del concepto de economía que uno puede llegar a tener, creo que la base del descubrimiento estuvo en la experimentación. Probar una cosa, probar otra y ver cuál funciona mejor. Y de esa, bueno, hacer tu propia decisión. Si uno quiere seguir la especulación financiera, bienvenido sea. Está en toda la libertad de hacerlo. Los que queremos ver un cambio en el mundo, un cambio positivo, y que permite incluir un montón de personas que hoy en día no están en el sistema y que por las razones que sea permanecen alejados, ya sea porque no cuentan con una moneda confiable con la que puedan ahorrar, con la que no puedan hacer inversiones luego, que no cuentan con las herramientas para acceder a una cuenta bancaria. Bueno, por esos motivos, yo considero que Bitcoin responde a esa necesidad. Es la oferta a esa demanda que existe. ¿Y la diferencia entre las distintas comunidades, en los BTC y Cash, cómo fue la relación? Considero que hay gente buena de los dos lados y gente bien intencionada. También
está esa parte por ahí un poco tóxica, la siento, el problema con la comunidad de BTC es que en general es muy uniforme en el pensamiento, y uno cuando ve que todos repiten lo mismo tiene que suponer que quizás algo no está bien y que hubo una instrucción de que, de que eso, bueno, instalar un relato para mantener alguna idea, ¿no? Que es lo que pasa por ahí en sistemas totalitarios, quizás podemos decirle, ¿no? Yo hablé con gente que, digamos, expertos en la materia, ¿no? Gente que realmente estuvo desde prácticamente de entrada en lo que es el mundo Bitcoin, de otros países también, y ellos siguen manteniendo lo que es, respaldando de alguna manera lo que es Bitcoin Core o BTC. Por eso digo, si Marcelo dice hay un plan, esta gente no parece... No digo que están todos. A ver, si uno puede decir que hay una conspiración comunista, ¿sí? Eso no significa que todos los comunistas forman parte de esa conspiración. Pero que hay gente, ¿sí?, que tiene el poder de moldear la opinión de muchas otras personas, sí, eso es real, eso lo sabemos. Desde el Estado, o sea, se especializan en esto desde hace miles de años, no es nada nuevo. No me sorprende. Pero estamos hablando de gente, no estamos hablando de un tipo que dice, poneme $1.000 que quiero que sean 10.000 en un año. No, estamos hablando de gente que está de entrada, que sabe, que conoce, que son tipo jefes o directores, presidentes de fundaciones Bitcoin, y mantuvieron esa línea, a pesar de que se abrieron de Ojo, lo que hay mucha gente que en público dice una cosa, pues ya tiene compromisos, aunque piense otra. ¿Sí? Es complicado esto, porque sobre y en todo muchos casos para recibir inversiones, las empresas tienen que acatar cierta ideología o digamos, alinearse con una de las ramas, porque si no las inversiones no llegan. Sí, no, además entonces, también no solo no te llegan las inversiones, sino que te llegan los ataques. También. Y esto a veces hasta pasa a mayores, sobre todo si sos una compañía, ¿sí? Vos decís, no, mirá, para mí esto es razonable, y de golpe te encontrás con una campaña en tu contra fenomenal. Y bueno, la gente, el hombre de negocio no está acostumbrado al combate. O sea, si esto me va a traer más problemas que beneficios en un plazo que no puedo determinar, y más vale me retiro silenciosamente. Pero al principio, la inmensa mayoría, que diría casi todos, hablaban muy claramente en contra de esta política de reservar, de convertir a Bitcoin en una especie de juguete de billonarios, que ni siquiera va a funcionar para los billonarios en el futuro, porque es inconsistente económicamente. Hay mucha gente que no sabe que la idea original de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, era construir algo parecido a Ethereum, pero sobre Bitcoin. O sea, que Bitcoin admitiera este tipo de contratos más complejos que una simple transacción, ¿sí? Una simple transferencia de valor de A a B, y fue expulsado por, bueno, algunas de estas mismas personas que terminaron estrellando Bitcoin.